Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. El espacio donde siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, especialmente del universo de las telenovelas turcas que tanto nos apasiona. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a abordar un tema que ha encendido las redes sociales y acaparado titulares en los medios del corazón, la presunta y tensa situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como bien saben, esta expareja, que nos cautivó con su inigualable química en la serie Love is in the Air, sigue siendo objeto de ferviente interés y especulación por parte de sus legiones de fans y de la omnipresente prensa rosa. Los rumores han florecido en una miríada de formas, pero el más reciente, y quizás el más impactante de todos, es el de una supuesta explosión de Kerem Bürsin, acompañada de un torrente de groserías dirigidas a Hande Erçel en una noche que se describe como clave. Imagínense la magnitud de esta noticia. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan delicado, quiero recordarles que si aún no lo han hecho se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, donde les traigo toda la información esencial para mantenerse al día con sus celebridades turcas favoritas. Su apoyo significa muchísimo para mí y me inspira a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ahora sí, con su permiso, vamos a adentrarnos en esta controversia. En primer lugar, es absolutamente crucial que abordemos esta información con la máxima cautela. Como saben, los rumores y las especulaciones tienden a propagarse con una velocidad asombrosa en las redes sociales, y en este mar de información, resulta extremadamente difícil discernir la verdad de la pura ficción. En este caso particular, la noticia de la supuesta explosión de Kerem Bürsin, acompañada de un aluvión de groserías dirigidas a Hande Erçel, se originó en fuentes no oficiales y, lo que es aún más importante, no confirmadas. Si bien es cierto que algunos medios de comunicación han retomado esta noticia, ninguno ha presentado pruebas concretas o testimonios directos que respalden la acusación. Se habla de una noche clave en la que supuestamente tuvo lugar el altercado, pero no se ofrecen detalles específicos sobre la fecha, el lugar o las circunstancias exactas del incidente. Esta falta de información, obviamente, genera una gran cantidad de sospechas y nos obliga a tomar la noticia con extrema precaución. No debemos olvidar que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos figuras públicas que viven constantemente bajo el implacable escrutinio de los medios. Su relación, tanto en el ámbito personal como en el profesional, ha sido objeto de un seguimiento exhaustivo por parte de los medios y de sus fans. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones y cada uno de sus gestos son analizados minuciosamente y pueden ser interpretados de múltiples maneras. En este contexto es fácil que se generen rumores y especulaciones, especialmente cuando se trata de una expareja tan querida como Kerem y Hande. Recordemos que su ruptura fue un golpe muy duro para muchos de sus seguidores, quienes anhelaban verlos juntos para siempre. Desde entonces, cualquier noticia que los involucre genera una enorme expectación y a menudo se magnifica o se distorsiona. Ahora analicemos la posibilidad de que realmente haya ocurrido un altercado entre Kerem y Hande. Si bien es cierto que no contamos con pruebas fehacientes de que se hayan proferido insultos o groserías, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que haya habido una discusión o un desacuerdo entre ellos. Después de todo, son dos personas que han compartido una parte importante de sus vidas y que inevitablemente han tenido que enfrentarse a situaciones difíciles y desafiantes. Es importante recordar que las relaciones, ya sean amorosas o de amistad, no siempre son un camino de rosas. Pueden surgir conflictos, malentendidos y tensiones que pueden desembocar en discusiones acaloradas. Incluso si la relación entre Kerem y Hande terminó en buenos términos, es posible que aún existan heridas sin cicatrizar o temas pendientes que puedan generar fricción. También es plausible que la presión mediática y el constante escrutinio al que están sometidos hayan contribuido a generar tensión entre ellos. Imaginen por un momento tener que lidiar con los rumores, las especulaciones y las críticas constantes de los medios y de los fans. Es una situación sumamente estresante que puede afectar negativamente cualquier relación. Sin embargo, es fundamental destacar que tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel han demostrado ser personas muy profesionales y respetuosas. A lo largo de sus respectivas carreras, han mantenido una actitud discreta y han evitado alimentar los rumores y las polémicas. Han demostrado ser capaces de separar su vida personal de su vida profesional y de mantener una relación cordial, incluso después de su ruptura. Por lo tanto, resulta difícil imaginar que Kerem Bürsin, conocido por su caballerosidad y su buen humor,
haya explotado con groserías hacia Andercel, como se ha rumoreado. Si bien es cierto que todos tenemos nuestros momentos de frustración y podemos llegar a decir cosas que no queremos, es poco probable que Kerem haya actuado de una manera tan irrespetuosa y ofensiva hacia alguien con quien ha compartido tantos momentos especiales. En cuanto a Andercel, también es conocida por su profesionalismo y su elegancia. Siempre ha mantenido una actitud positiva y ha evitado caer en provocaciones. Es una mujer fuerte e independiente que ha sabido labrarse una exitosa carrera en el mundo del espectáculo. Es difícil imaginar que ella se haya visto involucrada en una situación tan desagradable y que haya sido objeto de insultos y groserías. Pero vamos un poco más allá. Analicemos el contexto. ¿Qué podría haber provocado una supuesta explosión? Podría estar relacionada con proyectos profesionales. Quizás diferencias creativas en proyectos futuros, o incluso desacuerdos sobre cómo manejar la presión mediática. Recordemos que ambos están en la cima de sus carreras y la competencia es feroz. La presión por mantener la imagen pública, la exigencia de los fans y los constantes rumores pueden afectar incluso a las personalidades más fuertes. Otro factor que no podemos ignorar es el efecto que puede tener la distancia. Ambos tienen agendas apretadas y viajan constantemente. La falta de comunicación, el estrés por el trabajo y la dificultad para mantener una relación a distancia pueden generar tensiones y malentendidos. Quizás esa noche clave fue un intento fallido de reconciliación o una conversación que se salió de control debido al cansancio y al estrés acumulado. Además, la presencia de nuevas parejas o rumores de romances pueden exacerbar los sentimientos de celos o resentimiento. Aunque hayan terminado su relación, es natural que existan emociones residuales. Ver al otro seguir adelante con su vida amorosa puede ser difícil, especialmente si la ruptura fue reciente o si existen asuntos pendientes. Sin embargo, a pesar de todas estas especulaciones, es importante mantener la objetividad. No tenemos pruebas concretas de que la explosión haya ocurrido realmente. Podría ser simplemente un rumor infundado, una exageración de un pequeño desacuerdo o incluso una invención malintencionada. Los medios de comunicación a menudo se benefician del sensacionalismo y pueden manipular la información para generar más clics y aumentar su audiencia. Es crucial recordar que Kerem y Ande son seres humanos con sus propias vidas, emociones y problemas. Merecen respeto y privacidad, especialmente en momentos difíciles. No debemos juzgarlos ni difamarlos basándonos en rumores o especulaciones. En lugar de alimentar el morbo, deberíamos apoyarlos y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. En última instancia, la verdad sobre lo que realmente sucedió entre Kerem y Ande solo la conocen ellos. Quizás algún día decidan compartir su versión de la historia, pero hasta entonces, debemos ser cautelosos y evitar sacar conclusiones precipitadas. En resumen, la noticia de la supuesta explosión de Kerem Bürsin con groserías hacia Ande Erçel en una noche clave, es un rumor que carece de pruebas concretas y que debe tomarse con mucha precaución. Si bien es posible que haya habido una discusión o un desacuerdo entre ellos, es poco probable que la situación haya llegado a los extremos que se han rumoreado. Es importante recordar que Kerem Bürsin y Ande Erçel son dos personas muy queridas y respetadas que merecen que se les trate con dignidad y consideración. Antes de creer cualquier rumor o especulación, debemos verificar la información y evitar difundir noticias falsas o sensacionalistas que puedan dañar su imagen y su reputación. En definitiva, lo más sensato es esperar a que haya una confirmación oficial o una declaración por parte de los propios involucrados antes de sacar conclusiones precipitadas. Hasta entonces debemos mantener la calma y evitar alimentar el fuego de los rumores y las especulaciones. Y bien, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a aclarar un poco la situación en torno a este rumor tan controvertido. Recuerden que la información que les he proporcionado está basada en lo que he podido investigar y analizar, pero que no tengo pruebas definitivas de lo que realmente sucedió. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles las últimas noticias y los mejores análisis del mundo del espectáculo turco. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que es posible que haya habido un altercado entre Kerem y Ande? ¿Qué les parece la actitud de los medios de comunicación ante este tipo de rumores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles.
Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.